Buenas noches de nuevo, nos encontramos aquí para volver a explicar un poquito más en detalle las patologías de la rodilla. La otra vez hablamos del cartílago articular y las lesiones articulares. Esta vez nos vamos a centrar un poco en las tendinopatías, ¿vale? Hay que entender que la mayoría de las tendinopatías hoy en día se ha llegado al acuerdo de que son de tipo degenerativo, por un fracaso en la curación de una lesión inflamatoria inicial, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con eso? Pues la mayoría de las veces el tejido se intenta reparar, no lo consigue, el cuerpo modifica las características del tejido y hay tejido fibroso donde debería haber tejido elástico, hay fibras de colágeno, hay un fracaso en la curación, hay capilares nuevos y hay dolor repetitivo porque se reagudiza de forma intermitente la lesión. Entonces el objetivo, lógicamente, va a ser regenerar un tejido, no simplemente tratar la inflamación. Y para eso no es suficiente con los tratamientos básicos de medicina o de fisioterapia, aunque deberían ir acompañados de ellos, sino también vamos a hacer ejercicio específico, ¿vale? Ese ejercicio específico básicamente considera un ejercicio excéntrico, de contracción muscular excéntrica, ¿vale? Son conceptos muy sencillos, simplemente decir que hay dos tipos básicos de contracción, isométrica e isotónica, y dentro de las isotónicas, que son contracciones con movimiento, vamos a ver contracciones concéntricas, que son contracciones a favor del acortamiento de la fibra muscular, por decirlo de alguna forma, es la contracción natural que entendemos de un músculo, y el trabajo excéntrico es un trabajo durante el alargamiento de la fibra muscular, es una contracción durante el estiramiento. ¿Qué efecto produce esto? Pues básicamente poner en tensión el tejido fibroso, que es el resultado de un fracaso de la curación, ¿vale? Vamos a modificar la estructura del tejido, por eso es importante hacerlo de una forma muy controlada, ¿de acuerdo? Sencillito, entiendo que será bastante fácil de comprender, no se trata de una explicación técnica, pero creo que es suficiente, ¿vale? Vamos a explicar los 4 ejercicios básicos para las tendinopatías más clásicas de rodilla, principalmente tendinosis rotuliana, o tendinosis del isquiotibial, ¿vale? Venga. Perfecto, vamos a empezar con el ejercicio básico de contracción excéntrica del cuádriceps, ¿de acuerdo? Necesitamos una tabla un poquito más gruesa de la que tenemos ahora mismo o una pequeña cuña de madera que forme aproximadamente 30 o 35 grados con la horizontal. Entonces el trabajo consiste en hacer una contracción con las dos piernas durante la subida, eso es, subimos del todo y a la hora de bajar retiramos la pierna buena y hacemos la bajada de forma lenta con la mala. Apoyamos de nuevo, exactamente, y bajamos solo con la mala, perfecto, vamos a hacerlo con ritmo, subimos, eso es, vale, retiramos en la bajada, subimos con las dos, retiramos en la bajada, perfecto, ¿vale? Durante el ejercicio puede haber pequeñas molestias, pero no dolor tras el ejercicio. Bien, vamos a pasar a otra cosa, en este caso vamos a hacer una contracción excéntrica también del cuádriceps, pero vamos a simular el funcionamiento de una máquina típica de extensión de cuádriceps en gimnasio. Nos imaginamos que esta tabla sería el apoyo sobre la tibia de la máquina, ¿vale? Y vamos a hacer una contracción concéntrica de las dos piernas, retiramos la pierna mala y resistimos la bajada solo con la mala. Subimos de nuevo con las dos, retiramos la buena y resistimos la bajada solo con la mala de forma siempre progresiva y lenta, ¿vale? Hay que recalcar que podemos trabajar con márgenes de entre un 40-60% del peso máximo que movemos con las dos piernas, ¿de acuerdo? Perfecto. Lo normal, habitual, más o menos aceptado son 3-4 series de 15 a 20 repeticiones, ¿de acuerdo? Perfecto, vale. Trabajo similar a este, pero para el grupo muscular posterior, para los músculos isquiotibiales, de la misma forma, simulando la máquina del gimnasio que todos conocemos. Sabemos que tenemos que apoyar la rótula siempre por fuera del borde de la camilla o en ese caso del banco de ejercicio. La tabla y mi brazo serían simulando la resistencia que presenta la máquina y hacemos una contracción concéntrica con las dos piernas, retiramos la buena y resistimos la bajada solo con la mala en todo el recorrido. Concéntrica de nuevo, retiramos la buena y contracción excéntrica de la mala hasta el final del recorrido. Una última vez. Perfecto, y abajo. Eso es lo mismo. 3-4 series de 15 a 20 repeticiones. Bien. Por último, vamos a hacer un trabajo en ciclo completo de la musculatura isquiotibial que incluye concéntricos
y excéntricos, en este caso con una banda elástica, pero hay que recalcar que hay máquinas específicas, las máquinas yo-yo y las máquinas de trabajo excéntrico, que simulan este tipo de trabajo de una forma casi perfecta. Vale, en este caso es contracción concéntrica y resistencia excéntrica, siempre controlada. Vamos de nuevo abajo, eso es, en todo el recorrido. Otra vez, perfecto. La ventaja del elástico es la resistencia progresiva, eso es, y siempre con la rodilla en extensión para trabajar la longitud total de la musculatura isquiotibial. Perfecto, muy bien, listo, vale. Por último, decir simplemente que es un trabajo progresivo, que es un trabajo que debería combinarse con técnicas de regeneración del tejido administradas por el fisioterapeuta correspondiente, que pueden llevar cierto tiempo, pero que su objetivo verdaderamente es la curación y regeneración del tejido, no simplemente tratar la inflamación. ¿De acuerdo? Espero que haya sido útil, espero que haya sido sencillo de comprender. Nos vemos el próximo día.